Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Amigos, en el comentario de hoy me refiero a lo que aparece en la prensa nacional del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en nuestro país. El título de nuestro comentario hoy dice: el Departamento de Estado habló con claridad. La prensa nacional se ha hecho eco del informe anual de derechos humanos correspondiente al año pasado, donde realiza duras críticas a la República Dominicana, señalando los casos de asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno pasado y la actuación cómplice de la justicia que entonces imperaba. En la denuncia en cuestión se menciona el uso de la tortura de las fuerzas de seguridad y la policía, condiciones penitenciarias severas que ponían en peligro la vida de ciudadanos, así como detenciones arbitrarias. También en dicho informe se mencionan los graves problemas que se produjeron con la dependencia del Poder Judicial, la injerencia arbitraria en la vida privada, difamación penal de periodistas individuales pagados y la violencia contra personas ubicadas en el mundo de personas lesbianas, bisexuales y transexuales. Una de las más graves acusaciones es aquella donde el Departamento de Estado norteamericano dice que el Poder Judicial desestimaba habitualmente casos de corrupción al más alto nivel en medio de sobornos o prisión política indebida. Este informe fue dado a conocer por la Embajada norteamericana en Santo Domingo y es constitutivo de las más graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, en el que se acusa directamente de los mismos al gobierno que encabezaba Danilo Medina, como el caso cuando se interfería con las órdenes judiciales y las autoridades se negaban a aceptar mandatos de habeas corpus para liberar a los detenidos. También señala el informe que el mayor obstáculo para que las investigaciones de corrupción e impunidad resultaran efectivas era la falta de voluntad política para enjuiciar a personas acusadas de actos ilícitos, en particular aquellos bien conectados o que fueran funcionarios del gobierno político de alto nivel, por lo que la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y un clamor público. El Departamento de Estado norteamericano acostumbra hacer cada año la publicación o el informe de derechos humanos sobre el respeto de los gobiernos a los derechos civiles, políticos y laborales reconocido internacionalmente en el mundo. Este último correspondiente al recién pasado año 2020, donde el gobierno de entonces, que concluyó el 16 de agosto, queda muy mal parado, al que por 2 periodos presidió el licenciado Danilo Medina. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. El presidente de la Asociación de Industrias, Celso Marrancini, abogó por una modificación integral a la Ley de Seguridad Social y rechazó la demanda de entrega del 30% de los fondos de pensiones debido a que distorsionaría la economía y lesionaría el interés de la clase trabajadora. Consideró pertinente lograr consenso para modificar la citada ley y hacerla más funcional y sostenible, como plantean los sectores que promueven la iniciativa. En cuanto al proyecto que promueve el diputado Pedro Botello para la devolución de parte de los fondos que tienen los trabajadores en las AFP, Marrancini expresó que un adelanto de los fondos de pensiones implica que el trabajador sea que pague las consecuencias de la pandemia, por un lado, y por otro se crea una distorsión en la economía, sobre todo en un momento en el que el ritmo económico requiere continuar reactivándose. Dijo que la devolución de esos fondos iría en contra de los intereses del trabajador y de todos los esfuerzos que ha estado haciendo el gobierno, las autoridades y los agentes económicos
para garantizar el clima de confianza que prevalece en el país. Señores, el escritor José Mármol ha publicado nuevas obras que amplían sus títulos en disciplinas como la literatura, la entrevista y la filosofía. El poeta y ensayista da a conocer títulos como El concepto de poder en Nietzsche, Paradoja identitaria y escrita poética, unas conferencias, Decir y hacer, entrevistas sobre literatura y pensamiento, y los poemarios Celebración de la imagen y Yo, la isla dividida. La factura de estas obras cuenta con fotografías de portadas del artista Herminio Alberti León, diseño de Verónica Gamarra, diagramación y arte final de Eric Simó y la impresión de Editora Búho. Su distribución en librerías dentro y fuera del país está a cargo de la editorial Santuario. Mármol es ganador del Premio Nacional de Literatura 2013 y doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco. El libro sobre Nietzsche recoge las ideas centrales de su lectura juvenil del filósofo alemán, que profundizó y presentó en 1984 como una tesis descriptiva y desafiante de paradigmas ideológicos y académicos para optar por el título de licenciado en filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El volumen de conferencias filosóficas y literarias recoge ponencias presentadas en congresos internacionales y nacionales, así como en otros foros intelectuales entre los años 2016 y 2019. Con el título Decir y hacer, reúne entrevistas sobre literatura y pensamiento respondidas en los últimos años a destacados periodistas y escritores como Luis Beiro, Emilia Pereira, Néstor Medrano, Andrés Secane, Clidia Díaz, Jochi Herrera y Maribel La Sala, entre otros. En el volumen Celebración de la imagen se conjugan los textos poéticos y reflexivos que acompañaron libros fotográficos de los artistas Ángela Martínez, de nacionalidad española, y del dominicano Herminio Alberti León. Y finalmente, Yo, la isla dividida, constituye la reedición del poemario publicado en el 2019 por la madrileña colección Visor de Poesía, en ocasión de la dedicación a la República Dominicana de la Feria del Libro de Madrid de ese año. En otra información, en las últimas horas se han producido en la ciudad de Nueva York brutales ataques sorpresivos contra personas asiáticas. Reportes de la policía indican que desde hace varias semanas vienen ocurriendo hechos similares en los diferentes condados de la Gran Manzana. La informada despachó videos inquietantes que recogen el accionar violento contra los asiáticos que YouTube no aceptó publicar. Uno de ellos en un tren subterráneo en Brooklyn, cuando un afroamericano golpea salvajemente a un hombre y luego aplica una llave de estrangulamiento hasta que se desmaya. La víctima fue trasladada al hospital. Mientras otro fornido hombre afroamericano golpeó también sorpresivamente a una mujer de 65 años cuando caminaba frente a un edificio de la calle 43 con la 9ª Avenida en Manhattan. En la grabación se observa al agresor dar una primera patada en el estómago que tumbó a la mujer y acto seguido le propinó varias en la cabeza que la dejó en estado grave, teniendo que ser internada en el hospital. En ambos ataques las agresiones eran observadas por ciudadanos que no intervinieron, solo filmaban con sus celulares. Bárbaros. Qué bárbaro. Qué bárbaro, caramba. Pero, don Ramón, esto está extraño, ¿eh? Estas agresiones. Sí, es contra asiáticos. Y afroamericanos. Por afroamericanos. Este fue un afroamericano que lo hizo. Sí, y en una ciudad como Nueva York. Exacto. De hecho, Trump fue creando un ambiente en ese sentido.
los chinos lo están quebrando, ¿verdad? Sí. Los chinos espían, los chinos hacen múltiples cosas, los chinos crearon el virus chino, ¿verdad? Así es que le decía a él, el virus chino. Bueno, todo lo malo que tiene Estados Unidos ahora son los chinos. Los chinos. Chinos, todos los malos, su situación económica, el virus, todos son los chinos. Así Y es. espían, etcétera. Señores, feminicidio, suicidio de profesores causa consternación en Baní. Caramba, qué pena esto. Gran consternación ha causado en la población banileja la muerte de una pareja de esposos, ambos profesores, en un hecho ocurrido ayer en la calle 7, casi esquina Marcial Soto del barrio 30 de Mayo de Baní. Los cadáveres de Milagros Paulino y Nelson Bonilla Sánchez fueron hallados por las autoridades policiales, el Ministerio Público y el médico legista a las 10 de la noche. Milagros Paulino era profesora de matemáticas y Bonilla Sánchez de ciencias sociales. Ambos impartieron docencia en el Liceo Secundario Francisco Gregorio Villini por muchos años, destacándose el cariño y aprecio que disfrutaba la profesora Milagros Paulino de parte de sus compañeros, en tanto que Bonilla, el cual era oriundo de Azua, donde creció como locutor radial y luego llegó a Baní como profesor. Según informó el médico legista Walter López, Milagros Paulino fue mortalmente herida de 2 estocadas cortopenetrantes en el cuello que le provocaron un sangrado y además resultó estrangulada manualmente en el interior de su vivienda, heridas provocadas por su esposo Bonilla Sánchez. López dijo que tras cometer este hecho, Bonilla se provocó varias heridas en el cuello y el pecho con el cuchillo con el que asesinó a su esposa, pero que al no provocarse la muerte, decidió ahorcarse con una extensión de alambre eléctrico, el cual fue amarrado a una varilla de la pared que da al patio de la residencia donde vivía la pareja. Caramba, qué cosa tan grande haría que este hombre tomara esta fatal decisión. Y fíjese, don Ramón. Querida en el lugar. Un profesor de sociales. Caramba. De ciencias sociales. Qué pena, qué pena. Vamos ahora a ver la queja de los residentes del sector Los Pérez en Gurabo. Quieren arreglo de las calles. Hay que poner la bacana. Dale un llamado al gobierno. Que le dé, que echen un poco de... Pongan la calle heavy. Está casi intransitable ya. Sí, intransitable. Las reglas y vuelve a lo mismo. ¿Cómo se llama esta calle? Los Pérez. Pero esta calle está un medio malo. Está malo mucho ahí. Porque después llueve, uno no puede caminar por ahí. ¿Qué tiempo lleva esta calle así? Ese tiene como un par de años así. Y nadie ha hecho nada por ella. Nadie no ha hecho nada. Esta calle está demasiado mala. Yo tengo toda mi vida viendo la calle mala. Solamente cuando el gobierno de Balaguer le echaron un cacajito para engañarnos. Y vinieron y la arreglaron cuando el gobierno de Hipólito. Y cuando hicieron el apartamento de José Clase, los camiones la dañaron. Y no han hecho nada por eso. Nadie responde. Nadie.